Pues en esta presentación vamos a hablar del tema de diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina del páncreas, de hecho es la enfermedad más frecuente del páncreas, que se caracteriza por una deficiencia o resistencia de la insulina. Es una enfermedad importante inclusive en medicina humana y en la actualidad es una de las principales causas de muerte. Por lo tanto, pues todos tenemos una idea general de lo que es la diabetes mellitus. Aunque ya habíamos visto algunas generalidades con respecto a la fisiología, vamos a recordar estos aspectos que son importantes. La parte endocrina del páncreas está conformada por lo que se denomina los islotes pancreáticos. Esto corresponde, si recuerdan, al 2% de todo el parénquima pancreático, siendo la parte exocrina el 98% restante. Bueno, los islotes pancreáticos están constituidos por diferentes células, que son las células alfa, las células beta, las células delta, principalmente. En este momento las que más nos interesan son las células alfa, que son las encargadas de sintetizar glucagón, y el glucagón a su vez se va a producir cuando hay hipoglucemia, ¿no? Entonces previene la hipoglucemia. Y también las células beta, y las células beta son las encargadas de sintetizar la insulina. Y sabemos que la insulina se va a sintetizar principalmente en casos de hiperglucemia, porque la insulina, pues la función es que ingrese la glucosa a las células. Bueno, glucosa junto con algunos electrolitos, sodio, pero particularmente potasio. Y bueno, aquí son nada más igual una generalidad con respecto a la función de la insulina y el glucagón, puesto que son hormonas antagónicas y son hormonas que ambas obviamente están involucradas en la fisiopatología de la diabetes mellitus. Entonces pueden suceder dos cosas: que haya hiperglucemia o hipoglucemia, y de eso va a depender cuál de las hormonas se va a sintetizar. En el caso de hiperglucemia, lo que va a hacer el páncreas es sintetizar insulina producida por las células beta pancreáticas, y como dijimos, la insulina va a permitir que la glucosa ingrese a las células, esto es a la mayoría de las células, y de esa forma se restablecen los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces es una forma de disminuir la hiperglucemia. Pero lo contrario sucede cuando estamos hablando del glucagón. Cuando hay hipoglucemia se sintetiza glucagón, obviamente en páncreas. Entonces el glucagón lo que hace es inducir a nivel hepático principalmente glucogenólisis y gluconeogénesis, y esto va a permitir que se libere una mayor cantidad de glucosa a sangre, y de esa forma también se puedan restablecer los niveles, las concentraciones de glucosa. Entonces, finalmente estas dos hormonas nos van a permitir que la glucosa se encuentre dentro de rangos normales. Con respecto a la enfermedad, como decía, la diabetes mellitus se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, es decir, es uno de los hallazgos más importantes, es parte del diagnóstico: hiperglucemia junto con glucosuria, y esto se va a dar por la deficiencia o resistencia de la insulina. Desde luego el glucagón, les decía, forma parte también importante dentro de la fisiopatología, pero en realidad el efecto primario de la hiperglucemia va a ser la deficiencia de insulina. Es una enfermedad relativamente frecuente. Los datos de prevalencia en realidad pueden ser variables, depende de la región y depende también del estudio, del número de animales evaluados, pero en general se conoce una prevalencia de 0.4 a 1.2%. La edad también está dentro de un intervalo amplio, que va de 4 a 15 años, pero se han detectado también cachorros diabéticos, que sería la diabetes juvenil, y por supuesto puede haber diabetes mellitus en animales todavía más viejos o más allá de 15 años, ¿no? Entonces, en realidad la edad es muy amplia. Las hembras pueden verse más afectadas que los machos, esto cuando estamos hablando de perros, y más porque
La etiología principalmente va a ser de origen también inmunomediado, y sabemos que tanto en hembras como mujeres las enfermedades inmunomediadas son más frecuentes que en machos. Con respecto a las razas, la lista es larga de las razas que pueden tener cierta predisposición a la diabetes mellitus. Prácticamente pudiéramos considerar que cualquier raza, incluyendo los mestizos, pueden verse afectados por esta enfermedad. La clasificación, hasta la fecha todavía seguimos dependiendo o nos seguimos apoyando en esta clasificación, que es la que se utiliza en medicina humana, que se trata de dos tipos de diabetes mellitus, que es la insulino dependiente, o también le denominan diabetes mellitus tipo 1 o no insulino dependiente, que sería la diabetes mellitus tipo 2. A mí me parece que desde luego esta clasificación se queda corta cuando estamos hablando de perros o de gatos, porque no explica todos los tipos de diabetes mellitus, y además pues la fisiopatología no necesariamente es la misma. Sin embargo, pues hasta la fecha se sigue utilizando quizá para diferenciar dos de las etiologías más importantes. Bueno, la diabetes mellitus tipo 1 se trata de una alteración inmunomediada. Se ha encontrado en cortes histológicos que el daño frecuente es una pancreatitis infiltrado de células inflamatorias compuestas principalmente por linfocitos y células plasmáticas, lo cual apoya a la fundamentación de un mecanismo inmunomediado, aunque de cualquier forma se han encontrado anticuerpos que pueden ir dirigidos tanto para la insulina como hormona, como a las células insulares, particularmente las células beta. Entonces, este es el mecanismo o la etiología más frecuente que sucede en los perros. Los perros prácticamente siempre o casi siempre tienen diabetes mellitus tipo 1. Y la diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente, esta se trata de una resistencia a la insulina o células beta disfuncionales. Esta es la que sucede con mayor frecuencia en medicina humana, y a lo mejor la etiología más frecuente es por obesidad. De igual forma, en gatos es la que se presenta con mayor frecuencia, un 80% de los gatos, y algunos otros pueden presentar otras etiologías como inmunomediada o inclusive amiloidosis pancreática. Entonces estas son las diferencias entre una y otra, y desde luego las diferencias entre perro y gato. Sin embargo, pues son muchos los factores que pueden estar involucrados en la presentación de diabetes mellitus, más allá de un mecanismo inmunomediado y también de una resistencia por obesidad. Entonces, esa clasificación pues a lo mejor puede ayudar un poco, pero siempre hay que tener en mente el resto de las etiologías que pueden inducirnos diabetes mellitus, que se escapan de la clasificación anteriormente expuesta. Entonces, posibilidades de que la insulina no se sintetice o no se produzca es mecanismos inmunomediados, que es lo que ya platicamos, la diabetes mellitus tipo 1, hipoplasia de las células de los islotes pancreáticos, toxicidad farmacológica. En pancreatitis aguda puede haber una lesión masiva importante que no nada más afecta la parte exocrina, sino también la parte endocrina, y también se ha documentado en pancreatitis crónica, cuando ya hay fibrosis severa y sustitución tanto de la parte exocrina como endocrina, puede también presentarse diabetes mellitus. Pancreatectomía o neoplasia pancreática. Transporte insuficiente de insulina, que haya anticuerpos pero en contra de la insulina más que en contra de las células insulares, y sensibilidad insuficiente de los tejidos. Obesidad, pero también puede haber influencia de otras hormonas que pueden inducir diabetes. Antagonismo hormonal, como glucagón,
glucocorticoides que sí puede inducir una diabetes, por ejemplo en hiperadrenocorticismo puede haber diabetes en el 5 al 10% de los casos, catecolaminas que puede inducirnos hiperglucemia, no necesariamente diabetes, pero sí hiperglucemia transitoria y este ser un factor que contribuye a la diabetes también, u hormona del crecimiento o progestágeno. Bueno, aquí es algo similar en el la última revisión que hice, un artículo muy interesante sobre etiologías de diabetes mellitus escrito por Nelson y menciona también aquí factores que están involucrados en la etiopatogenia de la diabetes mellitus. Hace la diferencia tanto en perros como en gatos, ¿no? Entonces, además de la deficiencia de insulina o resistencia a insulina, hay algunos otros aspectos que se tienen que considerar y que pueden participar también de una u otra forma en la diabetes mellitus. Con respecto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, bueno, hay varias formas en las cuales se puedan abordar. Sin embargo, este esquema que encontré me parece que pues explica de una forma sencilla y completa lo que sucede con respecto al metabolismo de los lípidos, metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa y el metabolismo de las proteínas, tratando de correlacionar la fisiopatología con algunos de los cambios importantes en el laboratorio para diagnóstico, aunado también a los signos clínicos más característicos de la enfermedad. Entonces, me parece que este esquema da una buena idea general de lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus y entonces vamos a revisarlo. Entonces, empezando por el metabolismo de las grasas, bueno, sabemos que todo inicia con una disminución en la cantidad de insulina o en la liberación o en la producción de insulina. Ese es el inicio de la diabetes mellitus. Entonces, ahora sí, con respecto al metabolismo de las grasas, hay un incremento en la lipólisis, en la degradación de tejido adiposo. Entonces hay liberación, al haber lipólisis, hay liberación de ácidos grasos libres. Esto por un lado. Por otro lado, también hay una disminución en el almacenamiento de tejido adiposo. Con esta liberación de ácidos grasos libres, entre otras cosas, va a servir como sustrato para la producción de ATP, es decir, es parte de la gluconeogénesis. Al no haber glucosa para producir energía, se tienen que utilizar otros sustratos, otras fuentes, y una de ellas es el tejido adiposo junto también con la proteína. Entonces se liberan ácidos grasos libres, los cuales van directamente al hígado, y en el hígado sufren beta oxidación, y a partir de esta beta-oxidación se generan cuerpos cetónicos, y producto de esta beta-oxidación también se puede generar ATP, que va a servir nuevamente para generar energía. No es desde luego tan eficiente que la energía que se obtiene a partir de la glucosa, sin embargo, trata de compensar. Y también esta lipólisis finalmente lo que va a llevar es aquí dice pérdida de tejido, pero en general hay catabolismo y en general se puede considerar como pérdida de peso. Bueno, con respecto al metabolismo de la glucosa, al no haber insulina, hay una disminución en la captación de glucosa por parte de las células en general. Por otro lado, también hay una disminución en la utilización de la glucosa. ¿Qué es lo que sucede en hígado? Bueno, en hígado se genera la gluconeogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. Y aquí es justamente donde participa es parte de la participación del glucagón. Recuerden que el glucagón se va a producir en hipoglucemia y esto parece antagónico, pero en realidad, aunque hay una hiperglucemia sanguínea, aunque hay una hiperglucemia periférica, en realidad las células están en un estado de hipoglucemia. Entonces ahí es donde se puede producir el glucagón y el glucagón va a influir en estas células para que haya glucogenólisis, gluconeogénesis. Y finalmente este es un contribuyente más a la hiperglucemia.
Bueno, por otro lado, la disminución de la insulina no permite que entre la glucosa a las células, y en este caso las células del hipotálamo es donde reside el centro de la saciedad. Estas células detectan hipoglucemia, recuerden, hipoglucemia intracelular, esto activa el centro de la saciedad y esto es justamente lo que hace que los animales tengan este signo clínico característico que es la polifagia. Entonces ya aquí estamos hablando de dos signos clínicos típicos en diabetes mellitus, que es la pérdida de peso y la polifagia. Bueno, desde luego, producto de la glucogenólisis y la gluconeogénesis va a ser hiperglucemia. Bueno, con respecto al metabolismo de las proteínas, aquí lo que sucede es que también hay una disminución en la captación de aminoácidos en muchas células, es decir, no nada más de glucosa, sino les decía también aminoácidos y también electrolitos. Esto va a permitir que haya un incremento de aminoácidos plasmáticos y estos aminoácidos también se van a utilizar por parte del hígado para generar glucosa por la hipoglucemia intracelular. Esto contribuye a la hiperglucemia y a la gluconeogénesis. Por otro lado, hay catabolismo proteico, justo para que se liberen aminoácidos. Hay catabolismo proteico que va a servir como sustrato también para la producción de ATP y por lo tanto pérdida de peso. Entonces, en principio, esto es lo que sucede con el metabolismo del tejido adiposo, de la glucosa y de las proteínas. Resultado de todo esto, hiperglucemia. Ahora vamos con dos aspectos que forman parte importante también dentro de la fisiopatología, que es la acidosis metabólica y el estado de deshidratación. Bueno, entonces hay hiperglucemia y esta hiperglucemia, cuando se excede el umbral renal de absorción para la glucosa, me va a provocar o me va a inducir glucosuria. Es decir, recuerden que la glucosa se va a filtrar el 100% por el glomérulo. En el filtrado glomerular el 100% va a pasar el 100% de la glucosa, pero en el túbulo contorneado proximal se va a absorber de igual forma el 100% de la glucosa. Entonces, el epitelio tubular renal tiene una gran capacidad para absorber glucosa. Inclusive en estados ligeros de hiperglucemia, el epitelio tubular renal sigue teniendo capacidad para absorberlo. Pero una vez que se supera la capacidad o la concentración de glucosa de la que es capaz de absorber el túbulo renal, es cuando se presenta la glucosuria. Esto es a lo que se le llama el umbral renal de absorción para la glucosa. Cuando se supera el umbral renal de absorción de glucosa es cuando podemos ver glucosuria. Y ya hay datos específicos. En perros es de 10 a 12 milimoles por litro. Y en gatos es de 12 a 16 milimoles por litro, algunos dicen de 14 a 16 milimoles por litro. De tal manera que cuando se supera el 12 en perros y el 16 en gatos es cuando vamos a ver glucosuria. ¿Cuál es el problema con la glucosuria? Que nos va a inducir diuresis osmótica y junto con esa diuresis osmótica poliuria. Y aquí recordamos que la glucosa es una molécula osmóticamente muy activa. Y cuando la glucosa en este caso está en la luz de los túbulos renales, pues jala agua a partir de los capilares peritubulares. Entonces esto es lo que me va a inducir la poliuria y lo que me puede inducir también deshidratación porque finalmente estamos perdiendo líquido en cantidades excesivas. Esto se va a detectar, este estado de hiperosmolalidad se va a detectar. Por lo tanto, va a haber un incremento en la síntesis de ADH para que se pueda absorber mayor cantidad de líquido, porque en este caso se está perdiendo, e incrementa la sed y como mecanismo compensatorio polidipsia. Entonces tenemos poliuria por la diuresis osmótica, deshidratación y polidipsia compensatoria a la poliuria. Y entonces hasta aquí tenemos los 4 signos clínicos más característicos en diabetes mellitus, que es pérdida de peso por catabolismo, polifagia, poliuria y polidipsia. Bueno, entonces, ¿qué sigue después de la deshidratación? Por supuesto que todo esto
pues dependerá de la progresión de la enfermedad, dependerá de la detección oportuna también de la diabetes mellitus y del tratamiento adecuado. Aquí estamos poniendo, quizá este esquema explica desde el inicio hasta el fin, es decir, hasta la muerte, cuando definitivamente un animal no es detectado a tiempo. Entonces, hay deshidratación y esto es más o menos lo que veíamos en hipoadrenocorticismo, ¿no? Disminuye el volumen plasmático, por lo tanto, disminuye el retorno venoso hacia corazón, disminuye a su vez el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y por lo tanto hay hipotensión, disminuye la presión sanguínea y hay hipoperfusión tisular. Inicialmente pues se intenta una compensación cardiovascular, puede incrementar la frecuencia cardíaca por ejemplo. Sin embargo pues esto va a culminar en una falla circulatoria o en una alteración circulatoria, produciendo de igual forma hipoperfusión tisular generalizada, lo cual va a generar un metabolismo anaeróbico también para producir energía. Producto de este metabolismo anaeróbico va a ser la producción de ácido láctico, que va a contribuir a la acidosis metabólica por acumulación de ácidos. Y digo va a contribuir porque a lo mejor no es necesariamente el mecanismo primario. Hay otro mecanismo por el cual se puede generar acidosis metabólica que es a lo mejor el más frecuente en diabetes mellitus, que es justamente los cuerpos cetónicos. Entonces aquí repetimos esta parte, hay lipomovilización, hay liberación de ácidos grasos libres, los cuales van a hígado y en el hígado se van a beta-oxidación para producir energía, pero producto de esta beta-oxidación también van a generar cuerpos cetónicos que son beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Estos cuerpos cetónicos son ácidos que contribuyen de forma importante a la acidosis metabólica. Entonces, cuando la diabetes mellitus viene acompañado de acumulación de cuerpos cetónicos que podemos detectar a través de la orina por medio de cetonuria, clasificamos a la diabetes mellitus como cetoacidótica. Esta clasificación es importante porque no es lo mismo una diabetes mellitus con o sin cetoacidosis. Ya cuando hay cetoacidosis, el desequilibrio ácido-base puede ser tan importante que puede llevar inclusive a la muerte al animal, ¿no? Esto ya, aquí ya estamos hablando de una emergencia médica. Regularmente ya son las últimas etapas de un animal con diabetes mellitus que no ha sido tratado y nos está hablando también de una deficiencia muy marcada o inclusive absoluta de insulina. Entonces, pues también el mecanismo trata de compensar con hiperventilación para tratar de eliminar CO2. Este mecanismo es compensatorio, pero desde luego nunca puede llegar a corregir el problema de la acidosis metabólica. Puede haber aciduria y con respecto al potasio puede haber hipercaliemia por la acidosis metabólica y por el mecanismo de compensación transcelular. Sin embargo, en realidad el potasio puede estar alto, puede estar normal o inclusive puede estar bajo por la pérdida a través de la diuresis osmótica y a través de la poliuria. Bueno, esto es entonces el panorama de la fisiopatología de la diabetes mellitus, involucrando algunos hallazgos al laboratorio importantes como hiperglucemia y glucosuria, que les decía son los que fundamentan el diagnóstico, signos clínicos como polifagia, pérdida de peso, poliuria, polidipsia y algunos hallazgos importantes como acidosis metabólica y deshidratación que puede llevar a la muerte del animal. Ahora sí, ¿cuáles van a ser los cambios que vamos a observar en las pruebas rutinarias de patología clínica? En principio, el hemograma, y la verdad es que en el hemograma no se suelen encontrar alteraciones importantes y muchas veces nos va a servir simplemente para detectar complicaciones que pueden ser concomitantes a la diabetes mellitus y que puedan ayudar en el pronóstico de la enfermedad, o quizá en conocer la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, ¿no?
pero no hay cambios distintivos. Puede haber eritrocitosis relativa si está cursando con deshidratación. Puede haber una leucocitosis que podría estar relacionada a estrés. Y algunos de los cambios en el hemograma pues pueden sugerir también o pueden estar relacionados a la etiología de la diabetes mellitus más que a la diabetes de forma directa. Por ejemplo, si la etiología fuera hiperadrenocorticismo, que como sabemos los corticosteroides pueden generar antagonismo de la insulina, entonces esperaríamos ver una leucocitosis por neutrofilia, linfopenia y si acaso neutrófilos hipersegmentados. Pero si la diabetes mellitus fue ocasionada por una pancreatitis aguda, pues podemos ver leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda, neutrófilos tóxicos que serían más propios de esta alteración. Y si no, pues finalmente pudiera estar asociado a cualquier otro proceso inflamatorio que a lo mejor un examen físico completo se pudiera detectar. Entonces van a ser variables los cambios en el hemograma. Aunque no lo mencionan tan frecuentemente, alteraciones morfológicas en el eritrocito, producto de daño oxidativo, pueden presentarse, por ejemplo, excentrocitos o cuerpos de Heinz. Esto particularmente sucede en la diabetes mellitus cetoacidótica. Bueno, la bioquímica sanguínea, pues sí, es un estudio fundamental, es un estudio base, no solo porque me va a apoyar de forma importante en el diagnóstico, sino también porque hay una serie de alteraciones que se pueden detectar y que son frecuentes en diabetes mellitus y nos ayudarán a establecer mucho mejor, digamos, la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, el primero y más importante va a ser la hiperglucemia. Aquí quizá lo que tendríamos que considerar es también el valor de la glucosa. Regularmente cuando tenemos valores arriba de 18 milimoles por litro, estoy hablando de unidades internacionales, nos puede fundamentar la diabetes mellitus, pero de preferencia debe ser en unión con la glucosuria, porque hay algunos otros factores que pueden inducir hiperglucemia, por ejemplo, el mismo hiperadrenocorticismo, estrés mediado por catecolaminas, estrés mediado por cortisol, son causas de hiperglucemias transitorias. Entonces lo importante sería identificar que la hiperglucemia 1 es marcada y 2 es persistente. Esto fundamenta el diagnóstico de diabetes mellitus. Incremento de ALT, AST, fosfatasa alcalina y bilirrubinas. Como ya lo habíamos visto en el esquema de fisiopatología, una consecuencia importante de la diabetes mellitus va a ser daño hepático producido por lipidosis hepática, dada la importante lipomovilización y liberación de ácidos grasos libres que se acumulan en el hepatocito. Entonces esto nos puede causar degeneración hepatocelular, de ahí que esté incrementado ALT y AST. Entonces cuando los ácidos grasos libres se acumulan en el hepatocito se hincha, aumenta de tamaño y al hincharse presiona los canalículos biliares que se encuentran adheridos o que están adyacentes al citoplasma del hepatocito, y esta presión en los canalículos biliares es la que me va a ocasionar colestasis, y con esta colestasis va a venir acompañada de incremento de fosfatasa alcalina y también de bilirrubinas, hiperbilirrubinemia. Entonces todo esto es producto prácticamente de lipidosis hepática, que siempre puede ser una posibilidad. En gatos sabemos que la lipidosis es más frecuente y no únicamente se va a enfocar en la diabetes mellitus, sino que puede haber algunos otros factores independientes de la diabetes mellitus. Sin embargo, en perros no es frecuente la lipidosis hepática, y las únicas veces que yo la he visto en perros ha sido siempre en asociación con diabetes mellitus. Bueno, con la fosfatasa alcalina hay otro dato. Nuevamente repito que en hiperadrenocorticismo existe la posibilidad de que haya una diabetes mellitus secundaria. Entonces muchas veces, si la fosfatasa alcalina está marcadamente incrementada y no tenemos cambios importantes en ALT, ni en AST,
ni en bilirrubina, aunado a probablemente un leucograma que me sugiera influencia de corticosteroides endógenos y algunos otros signos clínicos que me sugieran hiperadrenocorticismo, pues tendría que considerarse, ¿no? Entonces la fosfatasa alcalina puede ser de origen hepático, fundamentando una lipidosis, o puede ser de origen esteroide también, si la etiología fuera hiperadrenocorticismo. Habría que poner atención entonces en ese aspecto y en las concentraciones de fosfatasa alcalina. Con respecto al aumento de urea y creatinina, hiperazotemia, esta puede ser de dos tipos, puede ser prerrenal o renal. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea prerrenal, y esto es por deshidratación, ¿no? Eso sería lo más frecuente. En medicina humana, por ejemplo, está bien reconocida esta complicación que es la nefropatía diabética, y de hecho también es el daño renal secundario a diabetes mellitus es una de las causas de muerte en humanos. Sin embargo, esto no es tan frecuente en perros y gatos. ¿Por qué razón? Pues probablemente porque a veces en humanos son muchos años los que la persona puede estar con la diabetes mellitus, entonces digamos que hay más tiempo para que se glucosilen las proteínas, y en este caso los vasos sanguíneos, los capilares glomerulares, y nos ocasionen las lesiones en riñón en humanos. Sin embargo, probablemente en perros y gatos no sean tantos los años, o los años no sean suficientes para que nos produzca este tipo de daño renal. Desde luego que sí puede suceder. Lo que quiero decir es que no es frecuente, no es para nada frecuente, como sí es una complicación frecuente en humanos. Entonces, hiperazotemia prerrenal, más frecuente; hiperazotemia de origen renal por nefropatía diabética, menos frecuente. Hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia pueden estar presentes, regularmente están presentes, porque también son parte de la fisiopatología de la enfermedad, y esto pues lo explicamos ya en el esquema del metabolismo de los ácidos grasos y del tejido adiposo, en donde pues hay una lipomovilización, y producto de esto va a ser el incremento de colesterol y triglicéridos. Acidosis metabólica, y de igual forma ya se explicó. En una bioquímica sabemos que la vamos a identificar por la disminución del bicarbonato, y aquí regularmente el anión GABA está incrementado, y está incrementado por la acumulación de cuerpos cetónicos en principio, y si hay deshidratación y hay hipoperfusión tisular, también está incrementado por el ácido láctico. Esto se va a corroborar con el urianálisis, presentando cetonuria. Sabemos que esto es por cetonemia. Hiponatremia e hipokaliemia. La pérdida de electrolitos se va a dar principalmente por la diuresis osmótica. Sin embargo, les comentaba que en el potasio puede ser variable. Se recuerden que la insulina permite la entrada de glucosa, pero también de potasio a la célula. Entonces, la deficiencia de insulina puede inducirnos hiperkaliemia. Cuando hay acidosis metabólica por mecanismo compensatorio transcelular, puede haber hiperkaliemia, pero también si la poliuria polidipsia es marcada, puede haber hipokaliemia, o simplemente el potasio puede estar normal. O sea, son de esas veces en donde lo puedes encontrar aumentado, normal o bajo, y cualquiera de las tres se pueden explicar dentro de la diabetes mellitus. Pudiéramos encontrar también incrementos de amilasa y lipasa, y esto en aquellos casos en donde pues la etiología de la diabetes mellitus pudiera ser de origen pancreático, es decir, pancreatitis. Si hay algunos signos clínicos que apoyen esta posibilidad y no hay hiperamilasemia e hiperlipasemia, recuerden que siempre va a ser mucho más confiable hacer la determinación de lipasa pancreática inmunoreactiva. Estas son imágenes de un perro con diabetes mellitus que tenía lipidosis hepática, y aquí en esta primera imagen a 100 aumentos, se puede ver estas vacuolas, que en realidad no son más que citoplasma que tienen en su interior
ácidos grasos libres que están prácticamente sustituyendo a los organelos citoplasmáticos del hepatocito. Y aquí se ve otro ejemplo más en donde se ven los hepatocitos marcadamente dilatados, prácticamente sustituidos por esta gran vacuola de ácidos grasos libres que desplaza regularmente el núcleo hacia la periferia. Esta es la lipidosis hepática. El urianálisis es otra de las pruebas fundamentales, infaltables, indispensables en diabetes mellitus, porque a través de la glucosuria podemos hacer el diagnóstico. Repito, hiperglucemia y glucosuria fundamentan el diagnóstico de diabetes mellitus, porque si hay hiperglucemia sin glucosuria, probablemente esta hiperglucemia, una de dos, o no es tan marcada como para pensar en diabetes mellitus, probablemente es una hiperglucemia transitoria, porque además o no es tan marcada o no es persistente. Cuando hablamos de hiperglucemia y de glucosuria, es una hiperglucemia marcada, por lo menos que supera el umbral renal de absorción para la glucosa, o que es persistente. Esto a lo mejor es más fácil de interpretar en el caso de perros. En el caso de gatos, pues hay una complicación, y es que en gatos sí puede haber hiperglucemias marcadas exclusivamente por estrés y que ocasionen glucosuria. Entonces, el diagnóstico sí puede ser más confuso en algunas ocasiones, depende del valor de la glucosa. En perros no, regularmente si hay hiperglucemia y glucosuria, descartamos que sea de origen transitorio, que sea por estrés, por catecolaminas, por cortisol, y ya nos apoyamos más para el diagnóstico. Pero bueno, glucosuria va a ser el hallazgo importante. Desde luego, cetonuria, que ya pues prácticamente lo explicamos en las diapositivas anteriores. Y básicamente cuando vemos cetonuria vamos a clasificar a la diabetes mellitus como cetoacidótica, ¿no? Y eso ya les da un extra de información, porque sabemos que la diabetes mellitus es grave y se tiene que tratar de forma inmediata y agresiva. Frecuente en diabetes mellitus la infección de vías urinarias. Y se da principalmente por la glucosuria. La glucosa es un sustrato rico para la proliferación de bacterias. Entonces, no es raro ver leucosuria y bacteriuria. Inclusive es tan frecuente la infección de vías urinarias en diabetes que, aunque no vean leucosuria o bacteriuria, lo que se recomienda en la literatura es hacer un urocultivo, ¿no? Porque a lo mejor no se pudo detectar en el urianálisis, pero eso no necesariamente la descarta del todo. Entonces, para tener mayor seguridad con respecto a esto, se puede hacer un urocultivo e inclusive evaluar la sensibilidad a fármacos o antibióticos. La densidad urinaria suele estar en 1.025. La glucosa en la orina puede de hecho sobreestimar el valor de densidad urinaria cuando es, medida por el refractómetro. Y los datos que encontré en la literatura es que si nosotros tenemos 4 cruces de glucosuria, esto te puede incrementar hasta 0.008 a 0.0010 el valor de densidad urinaria. De tal manera que si yo tengo una densidad de 1.020 con glucosuria de 4 cruces, esa densidad puede subir hasta 1.028 o 1.030. Entonces, eso lo tendríamos que tomar en cuenta. Regularmente está arriba de 1.025, sin embargo, aquí dependerá también. Si la etiología es hiperadrenocorticismo, no necesariamente va a estar arriba de 1.025, puede estar disminuida. O si está complicado con alguna alteración renal, por ejemplo, pues desde luego que ahí la densidad urinaria puede ser variable. Pero bueno, en general, arriba de 1.025. Puede haber proteinuria también, y esta proteinuria lo más frecuente es que sea de origen postrenal, asociado al proceso inflamatorio infeccioso de vías urinarias. ¿Qué otras pruebas se pueden utilizar
ya sea para el diagnóstico o para el monitoreo de la diabetes mellitus, pues tenemos la fructosamina. La fructosamina se trata de albúmina glucosilada. Entonces, regularmente el valor que nos ofrece o el extra que nos ofrece tener el dato de fructosamina es que nos está hablando de una hiperglucemia persistente. Cuando nosotros hacemos la determinación de glucosa, ya sea con un glucómetro o ya sea con una muestra rutinaria para un estudio bioquímico, ese valor de glucosa nos refleja lo que está sucediendo exclusivamente en ese momento, en el momento en el que estamos tomando la muestra. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el valor de fructosamina, nos está hablando en promedio de las concentraciones de glucosa que han sucedido en 2 a 3 semanas aproximadamente, que es el tiempo de vida media de la albúmina, 2 semanas aproximadamente. Entonces, ese es el valor justamente que nos da tener la fructosamina, que nos va a ayudar, con respecto a diagnóstico, nos va a ayudar a diferenciar entre una hiperglucemia transitoria y una hiperglucemia persistente. Les pongo el ejemplo del gato, por ejemplo, en donde puede llegar a ser algunas veces confuso el diagnóstico. Entonces, imagínense que llega a este gato agresivo, de los que a veces no puedes ni siquiera sacar de la jaula, y que el mismo propietario no puede manipular. Entonces a ese gato le tomamos una muestra de sangre para estudio bioquímico y tenemos una hiperglucemia marcada. Entonces ahí puede haber confusión con respecto a si esta hiperglucemia fue por estrés durante la toma de muestra o es por diabetes mellitus. Si nada más tengo un valor de glucosa. Pero si yo en ese momento mido fructosamina también, en esa misma muestra, la fructosamina me da la respuesta. Porque si fructosamina está incrementada, me dice, ha habido una hiperglucemia en un lapso entre 2 a 3 semanas. Vamos a dejarlo en 2 semanas. Eso fundamenta el diagnóstico de diabetes mellitus. Y si la fructosamina sale dentro del valor de referencia, que significa la hiperglucemia que yo veo en el estudio bioquímico, aunque sea marcada, es transitoria. Y es por el efecto, en este caso del ejemplo que les pongo, de el estrés en la toma de muestra. Entonces, en ese sentido, la fructosamina pudiera ser un apoyo en el diagnóstico. Pero en realidad yo creo que el valor más importante de la fructosamina está dado para el control de la diabetes mellitus, es decir, el control del tratamiento de la diabetes mellitus. Y es justamente por la misma razón. A veces sucede que pues uno de los problemas muchas veces en el tratamiento de la diabetes mellitus es la poca constancia o responsabilidad de los propietarios, ¿no? Si no se sigue la dosis de insulina al pie de la letra como el veterinario lo sugiere, pues puede haber no un control adecuado, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes citan al perro para el control de glucemia y el control en general de la enfermedad, y el propietario sabe que lo tiene que llevar y entonces le da el tratamiento justo antes de llevarlo con ustedes. Si en ese momento ustedes toman la muestra, a lo mejor la glucosa sale dentro del valor de referencia y ustedes pueden pensar, bueno, la glucemia está controlada, pero no lo sabemos, no sabemos si fue efecto justamente del tratamiento previo. Entonces, cuando en ese momento ustedes miden la fructosamina te va a decir otra vez el valor de glucosa promedio en 2 semanas. Entonces, de esa forma, sí puedes establecer si el tratamiento ha sido adecuado, si se lo han dado correctamente o no. Y si sí se lo han dado correctamente, bueno, pues sí tiene que haber alguna modificación en la dosis para tener un control de la glucosa persistente. Y estos son los valores que están descritos en la literatura que pueden tomar en cuenta, ¿no? O sea, el valor de referencia de 225 a 365 micromoles por litro. Un excelente control de la diabetes sería con una fructosamina de 350 a 400. Un buen control de 400 a 450. Aunque está por arriba del valor de referencia, pues es ligeramente. Entonces una hiperglucemia ligera en realidad no tendría un impacto importante en el animal. Un control regular a malo, 450 a 500. Esto se tendría que corregir, y un control malo arriba de 500 micromoles. Entonces, esta es una buena forma de
darle seguimiento al control de la diabetes y también a la dosis de insulina. O nos puede decir lo contrario, si la dosis de insulina está siendo muy alta y el animal tiene periodos inclusive hasta de hipoglucemia, pues eso lo podemos evaluar también con fructosamina. Menos de 300 micromoles por litro nos estaría hablando de una hipoglucemia prolongada. Bueno, esta información en realidad la requieren pues más los clínicos y son los clínicos los que tienen que tomar decisiones con base en este valor. Sin embargo, pues los que estamos en el área de laboratorio podemos orientar en ese sentido. En el sentido de la interpretación más que obviamente en la dosificación. Bueno, hay otra posibilidad que es la hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es la diferencia entre fructosamina y hemoglobina glucosilada? Bueno, la diferencia está dada por el tiempo que nos permite evaluar la glucosa entre una y otra. Decimos que la fructosamina son entre 2 y 3 semanas, pues la hemoglobina glucosilada es entre 3 y 4 meses. Porque se trata de justamente eso, la glucosilación de la hemoglobina y pues la vida media del eritrocito es de 110 días aproximadamente. Por esa razón nos permite una evaluación mucho más prolongada de la glucemia que la fructosamina. En realidad en medicina veterinaria se usa con más frecuencia fructosamina. En principio porque la fructosamina es un analito más accesible, me refiero comercialmente, que la hemoglobina glucosilada. Y después porque probablemente en perros y en gatos se necesite un control más estrecho. Es decir, no probablemente una evaluación tan a largo tiempo. La hemoglobina glucosilada, por ejemplo, es de mayor utilidad en medicina humana, porque en medicina humana pues hay un control digamos que más estricto en el sentido de que el mismo paciente puede estarse evaluando las concentraciones de glucosa. Entonces ahí en medicina humana me interesa saber los promedios de glucosa en tiempos más amplios, más prolongados. Pero pues en perros y gatos en realidad las correcciones se pueden hacer en tiempos más breves. Entonces es de mayor utilidad o de mayor uso fructosamina que hemoglobina glucosilada. Bueno, y ya también como a manera de resumen, les voy a presentar este caso que discutimos en algún seminario en alguna ocasión. En realidad es un caso clínico que no tiene el formato que los demás, es simplemente la parte que a mí me tocó discutir. Sin embargo, como tenía algunos cambios característicos, pues me parece que también ayuda a ejemplificar todo lo que puede suceder en la diabetes mellitus y ya en un caso particular. Bueno, entonces se trataba de este perro Rottweiler en cuyo páncreas en la necropsia, esto no era biopsia, en la necropsia se encontró este infiltrado de células inflamatorias compuestas por linfocitos y células plasmáticas, lo cual apoya a pensar en diabetes mellitus tipo 1 o inmunomediada. Desde luego que también había atrofia de los islotes pancreáticos. Bueno, el resultado de esto entonces es una disminución en la síntesis o en la producción de insulina que va a culminar en hiperglucemia. Bueno, ¿qué sucede con esta hiperglucemia? Y aquí podemos tocar algunos otros puntos. Por ejemplo, con hiperglucemia crónica o persistente y marcada se producen también los productos de glucosilación avanzada. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo de la F. Ok. Se producen también los productos finales de glucosilación avanzada, que esto no es más que glucosilación de proteínas, de vasos sanguíneos, por ejemplo, de capilares, y bueno, de otros productos, como en este caso, la albúmina, que me va a producir la fructosamina y la hemoglobina de los eritrocitos, lo cual me va a ayudar para la determinación de hemoglobina glucosilada. Pero estos productos finales de glucosilación avanzada pues también pueden afectar a diferentes células del organismo. Ya comentábamos
entre otras, los eritrocitos y los neutrófilos. Particularmente en los neutrófilos puede suceder que disminuya su capacidad fagocítica, y en parte esto apoya a la proliferación de bacterias, o los puede ser más susceptibles a la proliferación de bacterias. Con respecto al daño que puede suceder en los eritrocitos, en este caso en particular lo que encontramos fueron excentrocitos, que pues son eritrocitos que se observan cuando hay destrucción o daño oxidativo, y esto era uno de los contribuyentes para que el perro presentara anemia. Bueno, junto con la hiperglucemia, también el perro presentó glucosuria. La glucosuria, como ya expliqué, es un sustrato importante para las bacterias, por un lado, y la glucosuria me va a inducir diuresis osmótica. Producto de esa diuresis osmótica es lo que explica que el perro tuviera poliuria, polidipsia, y en este caso en particular tenía isostenuria. Bueno, aquí la mezcla de estos dos aspectos, una, que tenga unos neutrófilos con disminuida capacidad fagocítica por la glucosilación, y dos, que tenga glucosuria, que es un sustrato para bacterias, me produjo esta lesión macroscópica en el perro, que fue una cistitis enfisematosa. Puede haber cistitis, lo sabemos, pero en este caso era enfisematosa, que es por un tipo específico de bacterias. Entonces, en el urianálisis lo que encontramos fue leucosuria, bacteriuria, proteinuria, en este caso posrenal, y también hematuria secundario al proceso inflamatorio. El problema fue que no se detectó a tiempo esta cistitis, y que hubo de forma retrógrada paso de bacterias hacia riñón, ocasionándonos una pielonefritis, y también esto que vemos aquí es un absceso renal. De igual forma, entre otros de los cambios que se encontraron en la necropsia fue una endocarditis bacteriana. Aquí vemos acumulación de células inflamatorias en la luz de un bronquio, y de igual forma pues había infiltrado de células inflamatorias y émbolos bacterianos en diferentes órganos. Es decir, derivado de esta cistitis bacteriana, tuvimos un cuadro de septicemia, que lo pudimos identificar en el hemograma, en cierto modo, a través de una leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda y presencia de neutrófilos tóxicos. De igual forma, en la bioquímica se encontró hipoalbuminemia y relación albúmina-globulina disminuida, que esto sugería también un proceso inflamatorio crónico. La inflamación crónica era otro contribuyente más a la presentación de anemia. Bueno, por otro lado, les decía que hay una disminución de insulina, hay hiperglucemia periférica, pero hipoglucemia celular, lo cual induce que se sintetice el glucagón, y junto con esto hay una gluconeogénesis, glucogenólisis, catabolismo proteico, catabolismo lipídico, que va a culminar en la pérdida de peso que tenía este caso. Bueno, entonces aquí hay una más bien disminución de la proteína lipasa, y si hay un incremento en la lipólisis, como ya explicamos en la fisiopatología, y eso va a hacer que se liberen ácidos grasos libres. Producto de esta lipólisis es la hipercolesterolemia que observamos en este caso, y en el hígado había degeneración hepatocelular y cierto grado de vacuolización en los hepatocitos, que nos ayuda a pensar en lipidosis hepática, o por lo menos en lipidosis hepática. También encontramos en la bioquímica hiperbilirrubinemia, en el urianálisis bilirrubinuria e incremento de fosfatasa alcalina. Clínicamente el animal estaba ictérico, y se explica de igual forma por la lipidosis hepática. Por otro lado, producto nuevamente de la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres a nivel hepático, se van a beta-oxidación, y en este caso, producto de la beta-oxidación, está
los cuerpos cetónicos, que es acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Eso nos fundamenta una cetoacidosis diabética, y en la bioquímica observamos acidosis metabólica y en el urianálisis se observó cetonuria. Bueno, entonces esto era en aquella ocasión lo que yo discutía con respecto a este caso clínico, en donde involucraba fisiopatología, signos clínicos y principales hallazgos del laboratorio que se habían encontrado en este perro. Y bueno, se los presento porque les decía, pues es característico y están prácticamente los más importantes y los más típicos de diabetes mellitus. Pues les agradezco mucho y nos escuchamos en la siguiente sesión.